Bienvenidos, buenas noches. Hoy vamos a analizar el fin de la campaña con uno de los elementos con la que se lo ha querido desviar, desde el anuncio que hizo la semana pasada el correísmo de que saldría ayer, miércoles de noche, en Netflix su documental denominado Influjo Psíquico. Finalmente lo que se estrenó ayer en Miami fue un tráiler, es decir, un avance de su argumentación. ¿Y por qué es importante? Felizmente la fiscal anunció que se prorrogaba hasta que el CPC se haga lo propio. ¿Por qué es importante? Porque es el centro de todas las campañas correístas desde que Correa no ha logrado probar que no es corrupto y ha sido condenado sucesivamente en varias sentencias ejecutoriadas y en firmes. Lo cual es el eje central de la propuesta de sus candidatos, actualmente de su candidata, terminando en que son perseguidos y por esa persecución es que no han podido ganar nuevamente y debido a esa persecución es que a todos los gobiernos que caen en la misma ellos terminan por frenar. Bueno, con una calidad estética notable, con una agilidad fílmica valiosa, pero con una argumentación muy forzada y forjada en una edición demasiado cortada. Quizá en la versión final, tras lo que digo, lo vayan a corregir, que no es necesario cuando se tiene la razón. Esto es lo que resume el famoso tráiler de Influjo Psíquico. El principal adversario político que tiene la derecha es Rafael Correa. Gracias, Rafael, Nunca fue en mi círculo íntimo. por dejar Parecía coherente. el camino trazado. Es que le estoy agarrando un poco de odio más bien a los que votaron. Fue un lobo disfrazado de cordero. Llegó al poder y cambió todo. Sentenciaron por influjo psíquico a Rafael Correa. Nos devuelve a épocas de la Santa Inquisición. Bueno, el influjo psíquico sí existe. Esa rocambolesca figura. Todo el mundo tiene poder. Es una forma de participación a nivel doctrinario. Cualquiera puede reírse de escuchar esto. A mí no me permitieron ser expresidente. No es posible que violen el recinto diplomático. Violar una embajada, eso no lo ha hecho ni la peor dictadura. Mi poder en la Constitución. El lawfare ecuatoriano no tiene límites. Atropella todo. Hay violentos usando las instituciones. Los utilizaba, literalmente me utilizaba. La justicia se vuelve como una casa de hacienda, donde el patrón te dice qué hacer. Un estado criminal, cobarde. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Lo que vimos del tráiler es tan solo un fragmento de un video que tiene 2 minutos 30 segundos y si es necesario más adelante lo repondremos en su integridad. Pero lo más importante no es eso, sino lo que anoté, la influencia que desde ayer pretende tener en el final de la campaña. Y nada mejor para desmontar o refutar la teoría de que el influjo psíquico es un invento que un penalista respetado en Alemania, en España, en Argentina y en el Ecuador. Académico, dedicado por vocación a su profesión, pero por responsabilidad también al análisis político. Alguien que ha roto lanzas contra el socialismo del siglo XXI desde hace más de 10 años, que defendió a los mayores perseguidos y atacados por ese régimen, que asume las consecuencias personales de su posición, que por lo mismo se exime de asumir otras responsabilidades, que contribuyó a un proceso inédito de una selección de una Corte Constitucional de primera, académicamente, jurídicamente, éticamente. Otra cosa es que en mi caso particular haya discrepado tanto con muchos de sus pares. La mejor voz, a mi juicio, con que podemos cerrar esta campaña es la del penalista Ramiro García Falconi. Nuestro invitado en los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición.
Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Enseguida, el doctor Ramiro García Falconi, invitado central. Antes, permítanme recordarles, para empezar, lo hacemos siempre a medio programa, que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO, o si no 709, si prefieren alta definición, acércame el monitor más y gíramelo por favor. En DirecTV el canal es 194, gracias. Corresponde a Manavisión, señal abierta solo en Manaví, allá como Canal 9. Adicionalmente, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTU estamos en todas las cableras, eso quiere decir que usted nos puede ver a través de DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30 y Cable Unión, canal 9. Y el número aproximado de hogares que se reúnen a esa hora para ver nuestro programa son aproximadamente 40.000, Carlos. En radio nos pueden seguir por 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. También en Candela con K, 89.3 FM, Manaví, Candela, la bonita del centro del país, perdón, en Riobamba, también es la misma frecuencia, por eso a veces me confundo, 89.3 FM. Pero desde allí, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República, 101.7 FM. Yo suelo creer que hoy es viernes, por Dios. Radio Sucesos, entiendo que pasó hoy el debate Centro Digital, 19 a 21 horas. No sé si Félix Narváez tenga programa sábado de 8 a 9. No habrá el programa de debate Centro Digital. Sí, nuestro programa de opinión mañana todavía está pendiente del tema. Doctor Ramiro García Falconi, bienvenido. Comencemos. Esto va a ser una clase más que una entrevista. Procuraré interrumpir para aclarar, más que para cuestionar. ¿Qué es el influjo psíquico y por qué tuvo sentido la fiscal al utilizarlo en el caso de Correa? A ver, primero hagamos un pequeño recuento para que los televidentes tengan la película más clara, ¿no? Y también para aclarar algunos conceptos que evidentemente se están manejando en este documental, de lo que hemos visto del tráiler, porque todavía no hemos visto el documental. Correcto. Pero, claro, cuando Correa utiliza el tema del influjo psíquico como motivo central del documental, lo hace planteándolo como una especie de fórmula mágica, como que le hubieran acusado de una especie de brujería, magia, influencia telepática o algo así, y que por eso lo condenaron. Y por eso inclusive sale alguno de los entrevistados en este documental y dice, esto nos devuelve a los tribunales de la Santa Inquisición. Ajá. Es decir, una especie de juicio por brujería que se le hubiera hecho a él porque a través de su influencia cuasi diabólica habría logrado que se cometan los delitos. Además de una figura inexistente en nuestro derecho penal según él. Es que no existe, no existe en ningún código penal. Es una figura dogmática que se utiliza para definir una figura que sí existe, que es la de la instigación. Okay. Entonces vamos un poco ubicándonos qué es lo que se decidió en el caso Soborno. Ese es el fragmento que sacan de la fiscal en el tráiler, donde dice solo está en la doctrina o algo así. Claro, a ver, Fiscalía en su momento planteó una teoría del caso en donde Glass y Correa, o Correa y Glass más bien dicho, eran la cabeza de una estructura de criminalidad organizada, dedicada o dirigida hacia la comisión de delitos. Básicamente, que en los hechos, ¿qué es lo que se encontró? Se encontró que existía una oficina adscrita a Carondelet, en la cual se había ubicado a la asesora personal directa de Correa, a la señora Pamela Martínez, que después fue vicepresidenta de la Corte Constitucional, nada más ni nada menos. Ay, Dios. ¿Encargada de qué? De recibir a los contratistas del Estado y cobrarles un billete 1 por 1
por un monto que, si no me falla la memoria, de alrededor de 18 millones de dólares, nada más ni nada menos. En total. ¿Verdad? A cambio de los contratos que se les entregaba, a cambio de los anticipos a esos contratos, a cambio, en fin, de favores contractuales. Es decir, yo te doy los contratos y tú me das un billete. Eso se llama cohecho, coima o sobornos. Nuestro Código Orgánico Integral Penal lo trata como cohecho. Así de sencillo. Entonces venían en fila de a uno los contratistas a dejar el billete, cogía a la señora Pamela Martínez, le daba cuenta y razón además al señor Correa, le decía, vea, este ya pagó, este no paga todavía, este dice que va a pagar cuando le paguen el anticipo. Esos son los hechos. Punto. Es decir, esos hechos que usted acaba de recordar Estos y describir se enmarcan en la figura tipificada como el delito de cohecho. Sí, ¿Y qué es el influjo psíquico? A ver, la visión doctrinaria bajo la cual se concretan estas cosas. A ver, cuando Fiscalía se encuentra con estos hechos, se encuentra con que existía esta oficina, con que Pamelita Martínez era la que cobraba el billete, con que los propios contratistas, varios de los propios contratistas que estaban procesados dijeron, sí, yo fui a pagar plata, sí, yo reconozco que pagué, porque además no solamente que les cobraban, sino que hasta les daban factura. Correcto. ¿Verdad? Dejaron todas las pistas habidas y por haber, todas las pruebas. Los propios que entregaban los cohechos por millones de dólares fueron y dijeron en el juicio, sí, nosotros. Por lo cual, de paso, no es cierto que Pamela Martínez se invirtió eso en un libro y lo elaboró en un vuelo de 45 minutos. Que nos digan en qué página de la sentencia se utiliza al famoso cuaderno de Hello Kitty que hacen referencia como prueba. Ok, ¿saben qué? Para que entiendan mejor lo que estamos hablando, les dije que hay una versión más larga del tráiler, ¿ya? Por algo no lo habrán sacado el miércoles, ¿ya? Véanla. ¿Jura usted cumplir las funciones otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador y su ley? Sí, juro. La patria ya no está en venta. No puede haber libertad sin justicia. ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva nuestra revolución ciudadana! Y hasta la victoria siempre, compañeros. ¿Por qué lo persiguen? El principal adversario político que tiene la derecha es Rafael Correa. Gracias, Rafael. Nunca fue en mi círculo íntimo. Por dejar. Parecía coherente. El camino trazado. Es que le estoy agarrando un poco de odio más bien a los que votaron. Fue un lobo disfrazado de cordero. Llegó al poder y cambió todo. Sentenciaron por influjo psíquico a Rafael Correa. Nos devuelve a épocas de la Santa Inquisición. Bueno, el influjo psíquico sí existe. Esa rocambolesca figura. Todo el mundo tiene poder en Israel. A través de su influencia, Es decir, que él controlaba la mentalidad de sus ministros. irradiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos. Están hablando del presidente de la República del Ecuador. La ley es para todos. Esa es la sentencia. Yo era culpable por influjo psíquico. No hay una base científica. El término influjo psíquico no se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal. Es una forma de participación a nivel doctrinario. Cualquiera puede reírse de escuchar esto. A mí no me permitieron ser expresidente. Esa es una estrategia de persecución para conservar el poder. No es posible que violen el recinto diplomático. Violar una embajada, eso no lo ha hecho ni la peor dictadura. Mi poder en la Constitución. El lawfare ecuatoriano no tiene límites. Quisieron matar al presidente. Atropella todo. Hay violentos usando las instituciones. Los utilizaba, literalmente me utilizaba. La justicia se vuelve como una casa de hacienda, donde el patrón te dice qué hacer. Un estado criminal, cobarde. Allí tienen ustedes más claro a qué nos estamos refiriendo, porque conocen con un poco más de amplitud en ese tráiler la argumentación que pretenden utilizar. ¿Usted ha ido a Loja? Sí. Sí. Bueno, ahí tienen un plato que es exquisito, ¿verdad? Ya sé dónde va. Es buenísimo, que se llama la chanfaina, ¿verdad? Y aquí... Todo se mezcla en una chanfaina. Están mezclando lo de sobornos, lo del 11S,
están mezclando el tema de la vicepresidenta, están mezclando lo de Glass y el tema de la Embajada de México. Es decir, es una, ya que estamos en temporada, una fanesca, pero además muy mal hecha e incomible. Donde además, ojo, vemos todos los argumentos, de corte más bien, que no quiero decir romántico pero argumentos desde fuera de la técnica jurídica, ¿no? Lo cual significa que no encontraron suficientemente sólido argumento para defenderse. Mire, justamente, a ver, Fiscalía en su momento planteó la teoría, como teoría del caso, que Correa y Glass eran las cabezas de una estructura criminal organizada para cometer delitos. Los jueces no acogieron esa teoría del caso porque dijeron, mire, esa teoría que la planteó Roxin en los años 80 del siglo pasado es aplicable a los carteles, es aplicable a los grupos de criminalidad organizada, pero no a las estructuras estatales. Aquí lo que hubo es lo que se denomina también en la doctrina cloacas del derecho, es decir, lo que hubo es un grupo de delincuentes que estaban a cargo del Estado y que se enriquecieron a costa de eso. ¿Cómo se enriquecieron? Vuelvo y repito. Pusieron una oficina adscrita a Carondelet en la que pusieron a manejar a Pamela Martínez para que coge el billete de los contratistas y por otro lado los ministros con la venia, por supuesto, con la venia y de Correa, daban los contratos a esos contratistas que venían a dejar la plata. Influjo psíquico. Entonces, a ver, espéreme un momentito. Es una acción sobre el autor que se ejerce por cualquier medio que le permitiera producir una solución criminal como autorización, solicitud, persuasión, promesas, etcétera. No, espéreme un ratito. ¿Me permite? Dele, claro. Con este cúmulo de pruebas, obviamente Fiscalía tiene que hacer la atribución de responsabilidades, o la imputación, mejor dicho, de responsabilidades, porque la atribución la hacen los jueces. Entonces, claro, resulta que unos recibían la plata, Pamela Martínez y compañía, otros entregaban los contratos, pero eran unos dositos los que manejaban todo el combo, para que nos entiendan bien, ¿verdad? Los que manejaban el parche, el combo, todo este amarre, este enjuague de cohechos y sobornos, que era Correa y Glass. Perfecto. Que además eran los que tenían el poder. Correcto. Porque el poder no lo tenía Pamela Martínez, ni siquiera los ministros. Ella era una tramitadora de... Claro, ella les informaba a los ministros que ya pagaron y los ministros daban los contratos o los ministros daban los anticipos y de todo eso se reportaba. ¿Y se acuerda por qué usaban la mayoría de plata esos sobornos? Bueno, para de todo un poco, ¿no? Campaña, claro, era financiamiento ilícito de campaña electoral, básicamente. Pero bueno, entonces los jueces de primera instancia lo que dicen, no, a ver, un ratito. Hasta 2014... que entra en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, el Código Penal establecía la autoría intelectual. Es decir, yo le digo, vea Carlos, he encontrado una forma en que podemos hacer dinero estafándole al dueño de este edificio. El autor intelectual era el mentalizador. Usted, como viene todos los días acá, usted róbese, por decir, la caja de distribución eléctrica y luego la vende en tal lado y nos repartimos la plata. ¿Qué he hecho yo? Yo ni robé la caja de distribución, ni vendí la caja de distribución eléctrica. No, yo lo que le di es la idea. Concibió la forma del delito y me empujó a hacerlo. ¿Qué hago yo con usted? ¿Cómo? O sea, es decir, ¿qué es lo que yo estoy haciendo respecto de usted? ¿Le estoy influyendo físicamente? No. ¿Le estoy constriñendo de alguna otra manera? No. Es una influencia netamente intelectiva, psíquica, moral, ética. De alguien que puede tener alguna capacidad de influencia. En mi caso, por ejemplo, yo asumo por amistad. Pero, ¿qué tal si yo soy el presidente de la República y usted es mi asesor y le digo, verás, ahora vas a cobrarles a los contratistas y vas a hacer una caja de millones? Es decir, el influjo psíquico existía antes del 2010, pero se llamaba la figura del autor intelectual. Claro, entonces el autor intelectual era el que organizaba. Eso después en la figura delictiva? Porque a partir de 2014 desaparece la figura del autor intelectual y es reemplazada por la figura del instigador. Y es más, a mí me llamaron a debatir en la Comisión de Justicia, que en ese entonces estaba presidida por Mauro Andino Papá, para justamente a tratar algunos temas dogmáticos, entre ellos esto. Y yo les decía, ok, está muy bien que desaparezca la autoría intelectual, lo correcto es que sea el instigador. ¿Qué hace el instigador? Instiga,
influye en las otras personas, pero no comete él directamente la materialidad del delito. ¿Verdad? Es como cuando yo le digo por ejemplo, a mi hijo, que yo como papá tengo una autoridad moral, ética sobre él. Si yo le digo, mira, roba la casa del frente, y él lo hace, yo materialmente no lo hice, pero yo lo instigué. Más aún alguien que tenía una autoridad vertical y pero un total, poder el que tenía el enorme poder, en lo personal. el que controlaba todo. Porque a ver si entiendo bien. ¿El influjo psíquico es una actitud inherente al instigador, entonces? Sí, totalmente. Eso es. Es decir, la figura de la instigación se basa en la influencia psíquica, intelectiva. Inclusive penalistas como Jacobs, por ejemplo, habla de influencia espiritual. Imagínense que hubieran utilizado esa expresión, ahí sí se hubieran estado sacando las plumas. Es decir, el instigador persuade, solicita, promete, fomenta, seduce, convence. Básicamente convence. Es una tarea de convencimiento. ¿Y cómo yo le convenzo? Tengo que convencerle intelectivamente de que es un buen plan, de que va a haber un buen rédito y de que no va a pasar nada. Sobre todo de que no va a pasar nada. Entonces, como yo soy el presidente y le tengo allá en el Consejo de la Judicatura, le tengo a Chiriboga en la Fiscalía, le tengo a Pólida en la Contraloría, ¿qué puede pasar? Ya ven por qué era necesaria la presencia de Ramiro García Falconi. Porque la memoria es frágil y la distancia de estos hechos empieza a ser lejana, cerca de 15 años. Para quienes no estaban al tanto de los pormenores que él ha comenzado a desagregar. María Clara. En una entrevista anterior para este mismo programa, pero en Quito, ya la fiscal general Diana Salazar refirió con claridad el denominado influjo psíquico del que estamos hablando ahora. Influjo psíquico sobre la operación que comandaba Pamela Martínez de pedir sobornos a una serie de empresas para financiar actividades de campaña y del gobierno. Y él dice que eso es absolutamente subjetivo y en todo caso no existe. Bueno, están en su derecho cada una de las personas que son procesadas de ejercer su derecho a la defensa, pero este derecho se lo tiene que hacer en las Cortes, no en otros países tratando de deslegitimar las decisiones judiciales que además están en firmes. ¿Y por qué están en firme? Porque han sido legítimamente probadas, con prueba directa. ¿A qué se refiere el influjo psíquico? El influjo psíquico no es una forma de participación, que no es otra cosa. De instigación. Es una forma de participación. Es una forma de participación que acá se la conoce como instigación. ¿Instigó a quién? A su funcionaria cercana, a la señora Pamela Martínez, para que conforme esta estructura de corrupción. Y además no solamente eso, porque claro, les conviene únicamente tomar como ese elemento, pero son otras las pruebas. Por ejemplo, que fue beneficiario directo de fondos producto de la corrupción en su cuenta. Como se ven, tratamos de esto a su debido tiempo, pero hay más, María Clara. Será al volver en el próximo bloque, veremos y escucharemos la opinión del propio Fernando Villavicencio en el momento en que él hablaba también sobre el influjo psíquico. El correísmo ha desplegado su máximo y último esfuerzo por demostrar lo que no son demócratas e independientes. Su sometimiento a las órdenes de su líder y a los dogmas de su ideología echaron por la borda el esfuerzo de su candidata por demostrar lo contrario. La mayoría del país finalmente lo vio muy claro. Harán todo lo posible, aún por evitarlo este domingo. Recuerdo que el reprise de este programa es por One Plus, canal 14, WUAN, One, signo de más. El mismo número 14 en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, solo que a las 6 de la mañana. Se incluye Zapping, canal 41. El periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su portada principal y página de noticias. Apenas concluimos. Retomamos el tema en este segundo bloque, en el tercero pasaremos a los chats de Verduga. María Clara. En efecto, es vital recordar que el propio Fernando Villavicencio reconoció también en una entrevista con nuestro director Carlos Vera en el programa Veraz. La tesis sobre el influjo psíquico había sido corroborada por la fiscal Diana Salazar con nuevos hechos averiguados por ella a partir de todas las denuncias periodísticas. Urgencia democrática. Vamos con los votos a limpiar ese estado podrido. Hagamos mira, algunas excepciones de ahora. A Diana Salazar, ahí. Tenía un mes apenas. Un mes. Y mira, las grandes causas de Diana Salazar,
que le han llevado acá a ser una fiscal de provienen fiscales. de denuncias originadas en ti. Unos periodistas. Ya, pero admite que ella tuvo que recopilar pruebas propias, por supuesto, no partiendo de las tuyas. Y lo ha hecho muy bien, pero por supuesto, ese es su trabajo. Ella confirmó, por ejemplo, en el caso Arroz Verde, que todo lo que yo decía no era influjo psíquico, correcto, sino que Rafael Correa fue el cabecilla de una banda de sobornos. ¿Cuánta vigencia toma ahora esa aclaración y esa alusión? Prosigamos. Bueno, entonces, la figura de la instigación se construye sobre el convencer, instigar a realizar una actividad delictiva. Es decir, influenciar intelectivamente a otra persona para que cometa el delito. En otras palabras, Correa lo que le dijo a Pamelita Martínez es, a ver, te voy a poner una oficina para que lleguen los contratistas, coges del billete, me pasas eso sí, porque, ojo, que ese trabajo lo venían haciendo desde hace rato. Patiño, al parecer, era el encargado antes de hacer esto, ¿no? Antes de ella, pero parece que no estaban muy de acuerdo en cómo manejaba el billete y le pusieron a doña Pamela Martínez que daba más garantías de honestidad. Ya, una insistencia en algo, ya lo dijo, pero quisiera que lo repita. Alguna gente cuando oye esa relación de los hechos acá, dice, esta señora cómo va a ser tan bruta, entre comillas, o tan loca, o tan audaz, en meterse en una cosa así. Y usted recordó por qué estaban seguros de que no pasaría nada. Bueno, porque tenían control sobre toda la justicia y todos los órganos de supervisión y control. ¿Quién estaba en el Consejo de la Judicatura? Gustavo Yal. ¿Quién estaba en la Contraloría? Carlos Poli. ¿Quién estaba en la Fiscalía? Chiriboga. ¿Dónde están los Chiriboga. tres? Bueno, ya no tengo idea. Poli está preso, creo, en los Estados Unidos. Ajá. Chiriboga tampoco está medio desaparecido. Es decir, es justamente esa estructura de impunidad que se armó lo que permitió que organicen este tipo de estructuras, ¿no? Este tipo de para instituciones. Sí, siento tan claro lo que usted escribe y explica. ¿Por qué recurren a una argumentación tan rebuscada? Mira, yo a Correa le reconozco una habilidad, que no virtud, pero sí una habilidad, que es la de tratar como estúpidos a los ecuatorianos. ¿Verdad? Oiga, sí, Okay. nos trata como estúpidos. Es decir, nos quiere hacer pensar que a él le armaron una especie de juicio de brujería, una especie de tribunal inquisitorial, en donde le acusaron, como a las brujas en la Inquisición, ¿no? Le acusaban de por poco y hablar con el demonio y de influenciar para que se cometan... No, acá fue clarito. Organizaron una oficina adscrita a Carondelet, le pone a la asesora a cobrarle billete y a los ministros a entregar los contratos. ¿A cambio de qué? 18 millones de dólares. Eso nomás es lo que les encontraron ahí. Eso fue lo que denunció Fernando Villavicencio y por eso es que hasta ahora, luego de más de un año de muerto, no le perdonan que le escogió. Ahí sí, directamente con las manos en el arroz. ¿Cuál es la pena, la condena por instigación? A ver, vamos a eso. En el Código Orgánico Integral Penal de 2014 se estableció que la instigación era una forma de autoría mediata. Es decir, se lo trató a nivel de pena al instigador como autor. Algo que yo, y eso pregúntenle al doctor Mauro Andino, entonces, cuando me llamaron, yo le dije, no está bien porque el instigador, al no cometer el delito materialmente, debe tener una pena menos inferior, severa, correcto. ¿verdad? Pero dijeron, no, tiene que ser la misma pena. Ellos mismos pusieron que el instigador tiene la pena del autor. Y por eso es que a Correa le aplican la pena del autor. A él no le condenaron por ningún influjo psíquico, le condenaron por cohecho agravado. Y le condenaron en calidad de instigador. Y a Pamela Martínez y a los ministros como autores, porque la una recibía la plata, los otros entregaban los contratos. Así de sencillo. Ok, más claro, difícil. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque nos referimos a los temas que han predominado en el cierre de la campaña, dominados por los chats de Verduga con audios sorprendentemente claros. El correísmo ha desplegado su máximo y último esfuerzo por demostrar lo que no son demócratas e independientes. Su sometimiento a las órdenes de su líder y a los dogmas de su ideología echaron por la borda el esfuerzo de su candidata por demostrar lo contrario. La mayoría del país finalmente lo vio muy claro. Harán todo lo posible aún por evitarlo este domingo. Estamos de regreso y les recordamos que la señal de Macro Digital Televisión
Usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV en Estados Unidos. En ella se conectan entre 12 y 15.000 personas a ver nuestro programa a esa hora. En España, en cambio, usted nos puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Y en Ecuador, Macro Digital Televisión está en Cable Familia, en Supercable, en Macará, también en Colorados Visión, Valle Visión Play, 11 Play y CNT Play. Ahora, retomando el tema de la noche, veremos que el ex consejero Augusto Verduga del CPCCS, en uno de sus diálogos con su hermano, se refiere a que Correa no haya escogido como candidato a la vicepresidencia y también la forma en que querían seleccionar al aspirante para que entonces tampoco era el caso de Diego Borja. Propuesto al Corcho Cordero, se ha propuesto a Ricardo Dueñas, que es un empresario de mediana edad de Quito, no de los más grandes, tampoco los más pequeños, ¿ya? Y se ha propuesto a Inti Gonenberg, ¿ya? Que no es ni mayor, no tiene que ver ni con seguridad, ni con economía, pero puede entrar a los jóvenes. Sin embargo, por ejemplo, es ambientalista, su principal perfil es eso, ambientalista, y esa no es la principal preocupación en estos momentos. Entonces eso hay que ir evaluando, nos debemos dar un poco de tiempo para evaluar. Entonces vamos a ver unos mecanismos ahí para ver si la definición del vicepresidente puede tomar un poco más de tiempo, pero le pongo esto para que sepa que estamos tratando de buscar aquello también, ¿ok? Augusto. Bueno, gracias presidente y compañeros. Gracias presi y compañeros por tomarse el tiempo de darnos estos datos. Yo estaba muy emocionado, ¿no?, con la idea de estar en esta lista corta, ¿no? Para mí sí me ha sido un honor inmenso. Usted sabe, presidente, que conseguimos un imposible en la Asamblea, ¿no?, haber sorteado ese impedimento legal que impedía a los consejeros de Participación Ciudadana ir a las elecciones presidenciales y de Asamblea. Siento que igual en esta época de precampaña me jugó un poco en contra, ¿no?, el hecho de tener este corset, una camisa de fuerza, de ser consejero de Participación y al mismo tiempo ser precandidato de la Revolución Ciudadana. En todo caso, una vez tomada la decisión, que entiendo que todos los estudios que han hecho incluso han desagregado, entiendo que se ha desagregado por provincias en las que es posible crecer más. Una vez tomada la decisión, pues me corresponde nada más que aunar esfuerzos y caminar en el mismo barco. Yo le dije a Paola, me reuní también en su momento con Luisa, compañera, estés tú, estemos los dos, no estemos ninguno. Una vez tomada la decisión, pues toda la carne en el asador para poder conseguir el resultado final. Así que agradecerle al buró, agradecerle a usted, presidente, particularmente por haber considerado mi nombre, y siga contando conmigo para ser útil, presidente, en donde usted considere que sea más útil, sea en el Consejo de Participación, pero personalmente le digo, yo quisiera estar en la Asamblea Nacional después de haber tenido estos resultados que son concluyentes. Lambonería, súbdito y alfombra. ¿Qué es lo pertinente de esto con relación a lo anterior? En ambos casos queda claro quién mandaba, quién disponía, quién ordenaba de una forma vertical. ¿Qué incidencia puede tener esto en la campaña? Bueno, escuchándole al consejero Verduga, uno dice, el alias Mónica no sabe si era por Herbert o por Lewinsky, ¿no? Porque, qué hijo de madre, se mandó la faena ahí, ¿no? Pero dice, claro, él quería ser presidente, quería ser vicepresidente, quería ser asambleísta, no le dieron nada. Nada, ni a él ni a sus allegados, porque hay una parte después de la grabación en donde pone a disposición a sus compañeros de un colectivo, entiendo que se llama La Colmena, y no les dan nada. Nada. Okay. Es decir, lo guardan ahí. Pero bueno, ¿qué es lo que...? Perdón, veamos un elemento adicional para pedirle más criterios de esto. María Clara, porque eso es lo mismo. María Clara. Precisamente sobre los chats de Augusto Verduga con su hermano, en cambio, se puede entender que le dice, puedes estar dando papaya, y se cita la indignación de Correa, cuando controlando el CPCCS sus alfiles, ahí no podían asegurar que el departamento informático denominado TICS escogiera a sus favoritos. Voy a hacer eso. Bueno, y ahora vamos a ver qué puteada nos pega Jerónimo, que cada vez que hacemos un Zoom está colérico. Allenberg le dijo de todo, pues, ¿no? En la última reunión.
¿Quién es el responsable? Tú eres el responsable directo, Allenberg, le dijo, ¿no? ¿Cómo puede ser posible todo lo que el esfuerzo, el concurso de Contralor? Y hay una falla en el sistema, ahora me dices que tienen las notas, ¿no? ¿Tienen o no los puntajes nuestros candidatos? Sí, sí tienen. Pero es un error impresentable. Y le gritaba, ¿no? Tú pusiste la de TICS. ¿Quién puso la de TICS? ¿Augusto tiene a alguien de TICS, Yadira? No, presidente, no puedo. Entonces tú eres el directamente responsable, es imperdonable lo que has hecho. ¿Cómo les dejen por un error tan, ¿cómo es que dijo? Bueno, este error garrafal. Se nos van a llevar a las elecciones, las presidenciales, y también no vamos a tener Contralor. Yo al presidente no lo veo muy optimista con el tema de Luisa, porque lo dijo así, ¿no? Vamos a perder las elecciones y vamos a perder la oportunidad de poner el Contralor. Es increíble lo que has hecho, Allenberg. ¿Y quién decía Allenberg? Bueno, ahí callado, presidente, sí, pero es que Carolina Arango, la jefa de TICS, realmente no es culpa nuestra porque hubo un apagón. Pero entonces, ¿quién hubo un apagón? Entonces, el día de mañana se nos lleva el peso del país, hubo un apagón. Tuvo que haber previsto eso, pues. Entonces, ¿para qué la pones ahí, esta chica? Votas a esas mujeres. La votas, si sales bien librado, hasta la votas. Qué bestia, ¿no? La conversación de Augusto Verdugo es con su hermano Abraham. Bueno, esto nos muestra las miserias del Consejo de Participación Ciudadana, que desde 2018 hasta la presente, en varios periodos ha sido controlado por el correísmo. Me refiero desde cuando se eligió al cura Tuárez y su combo, hasta hoy, que vemos que existían las internas entre ellos, estos conflictos, ¿no? Donde además Correa, ojo, estamos hablando de un prófugo con sentencia condenatoria ejecutoriada, al que vocales elegidos para el Consejo de Participación Ciudadana, consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, le aguantan la puteada calladito. Y tienen que decirle, sí, presidente, disculpe, presidente, pero es que mire lo que pasó, nos equivocamos, es que ahora, claro, dice, alias Jerónimo, que era Correa, nos va a pegar la puteada, y cada que asoma el Zoom, cada que hacemos un Zoom nos putea. ¿Por qué? Porque no pudimos poner al Contralor al que él quería, y ahora no podemos, claro, no pudimos comernos a la fiscal también, porque hay otros sí. Audios, escuché otros audios donde dice, claro, le dijimos, presidente, esperemos llegar al poder, ahorita no podemos hacer eso. Exactamente. Es decir, es que agarrar lo que se pueda. Es decir, Correa sigue funcionando como el gran titiritero, y tiene un grupo de mopeds abajo, a los cuales un grupo de títeres, entre ellos a la señora González. Escuchaba ahora un audio que me parecía espeluznante, el que le pone Rana René es Correa. El apodo. Él le dice sí, y cuando en una conversación dice, bueno, a ver, ahora estamos en otro contexto, en 2013 yo hubiera podido ir con la Rana René y ganaba. Pero ahora es otro escenario. Usted los conoce muy bien. Pero por favor, es decir, no duda en ponerles en solfa, en ridiculizarles, en tratarles como literalmente, pero el quinto empleado de la casa, a sus candidatos presidenciales, a sus consejeros, pero por favor, es decir, si hay algo que evidentemente no existe casa dentro del correísmo, más allá de la parte delictiva, más allá del tráfico de influencias, de todo esto, pues, ningún respeto. Ok, ¿qué es y cómo procede un tipo así? Es algo que verán ustedes más adelante con quién les va a anunciar María Clara. En el siguiente bloque veremos lo que le respondió el presidente Lenín Moreno en su programa a nuestro director Carlos Vera sobre el extremo al que se ha comprobado quiso llegar Rafael Correa para eliminarlo. El correísmo ha desplegado su máximo y último esfuerzo por demostrar lo que no son, demócratas e independientes. Su sometimiento a las órdenes de su líder y a los dogmas de su ideología echaron por la borda el esfuerzo de su candidata por demostrar lo contrario. La mayoría del país finalmente lo vio muy claro. Harán todo lo posible aún por evitarlo este domingo. Estamos de regreso nuevamente y les recuerdo que nos encontramos en los estudios del canal 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Carlos. A mí justamente me llamó la atención la condición, la perversidad, la maldad, el extravío de Rafael Correa, a la cual se refería el doctor Ramiro Larrea Falconi en el bloque anterior.
Ramiro García Falconi, dale otra vez yo. ¿Es la primera vez que le digo mal en el programa? No. Ya, menos mal, Ramiro García Falconi, ok. Y le pedí al presidente Lenín Moreno, le dije, ahora entiendo lo que usted denunció alguna vez. Yo no sabía, hasta que hoy la grabación de la conversación del general Víctor Arauz que transmitimos anteayer aquí, con Naim Masú, ¿a qué se refería usted cuando dijo que lo quería matar? Y me sobrecogió el sarcasmo, el odio con que lo mencionó. Yo quiero verlo entrando, caminando, dijo, pero a la Tacunga. Y luego ahí lo ponemos en la misma celda que María Paula Romo, que Juan Sebastián Roldán y que Andrés Michelena, y armamos un amotinamiento en la cárcel y los eliminamos. Textual. Rafael Correa, al general Víctor Arauz, que explicó sobre la base de esa grabación porque él no aceptó ser lo que iba a terminar siendo. Títeres, si era candidato presidencial de esa candidatura. Así me respondió Lenín Moreno. Yo pienso que está enfermo. Está enfermo y como una persona enferma requiere ayuda médica. No sé si psicológica o psiquiátrica, pero requiere ayuda médica urgente. No sé si es que este tipo de comportamiento lo adquirió durante su mandato o si es que de siempre fue así. Francamente no lo tengo completamente claro. En ese periodo fueron muy dolorosos los asesinatos del general Gabela, de Quinto Pazmiño, del periodista Valdivieso, entre otros activistas políticos que también murieron o fueron asesinados, al igual que también causó conmoción el sonado caso del secuestro del activista político Fernando Malda. Sin duda alguna, allí Fiscalía tiene muchísimo que responder y muchísimo que investigar y muchísimo que aclararle al pueblo ecuatoriano. Dicho esto, ¿a qué estamos abocados a su juicio el próximo domingo 13 de abril? Mire, tenemos un gobierno que ha tenido serios problemas, ha tenido varias fallas en estos 14 meses. Pero del otro lado tenemos una estructura delictiva, tenemos una estructura delincuencial que ya en Metástasis, Purga, Plaga demostró además su cercanía con el crimen organizado. Luisa González se presenta como una versión edulcorada del correísmo, ¿no? Pero a la final termina proponiendo exactamente las mismas cosas. Es decir, Correa en 2008-2009 proponía la creación de estos comités de defensa de la revolución. Luisa González ahora les llama Guardianes de la Paz o alguna cosa así, pero que a la final no son más que fuerzas paramilitares dependientes del Estado, pagados además con fondos públicos, encargados del control y represión barrio por barrio de la ciudadanía. No tenemos opción entonces, estamos entre lo defectuoso y lo peor. Sí, lastimosamente estamos abocados a escoger, y más que escoger, porque aquí no estamos escogiendo dos modelos de gobierno. Exactamente. No es que hay dos modelos de gobierno. ¿Qué estamos escogiendo? Aquí estamos escogiendo seguir en democracia o pasar ya a una dictadura desembosada, violenta, agresiva, autoritaria, represora, que es lo que representó el correísmo en su peor época y que es además lo que evidentemente se viene por delante, porque no es que en el correísmo no hay el debate de qué hicimos mal y cómo vamos a mejorar. En ninguno de los chats de ninguno de estos tipos va a encontrar usted ese debate. No, sino quién va a ser el nuevo represor de turno. Ok. Lo dice alguien que ha sido de los críticos más constantes, más profundos y más puntillosos en el aspecto jurídico, ético, político de este gobierno como Ramiro García Falconi. Por eso lo escogí para cerrar este programa, porque era presentado claramente que no en realidad dos opciones, sino un destino o el otro, con una descripción que no necesito repetir. Por ahora, eso es lo que tenemos, que salvar al país de caer al abismo para, evitando irnos al precipicio, empezar a hacer lo que en 4 años seguramente se podrá mejor, y apenas se ha comenzado, se ha postergado o se ha hecho mal en 15 meses. Y yo más que él, si aquello sucede, seremos implacables, no perfeccionistas, no idealistas, no intratables, sí implacables. María Clara.
Ya en la parte final de nuestro programa corresponden mis preguntas a nuestro invitado central, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no, y finalmente el comentario de nuestro director Carlos Vera. El correísmo ha desplegado su máximo y último esfuerzo por demostrar lo que no son: demócratas e independientes. Su sometimiento a las órdenes de su líder y a los dogmas de su ideología echaron por la borda el esfuerzo de su candidata por demostrar lo contrario. La mayoría del país finalmente lo vio muy claro. Harán todo lo posible, aún por evitarlo, este domingo. Les recuerdo con qué termina este programa, que es el rito que ha establecido María Clara Triviño desde que iniciamos su nueva temporada. Adelante. Gracias, Carlos. Corresponden las preguntas, como ya había mencionado nuestro invitado central, el doctor Ramiro García Falconi, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera para usted: ¿habrá continuidad en la lucha contra la impunidad al no renunciar Diana Salazar, sí o no? Sí, yo creo que no hay razón para que cambie de dirección. Le recordamos las respuestas en términos de sí o no. Sí. La segunda: ¿la Corte Nacional puede ser renovada con el actual CPCCS, sí o no? No, la renovación depende del Consejo de la Judicatura y no lo hacen más por ineptos que por malos. La tercera: ¿el resultado del domingo condiciona a todo el país, sí o no? Sí, por supuesto, sin duda. La cuarta: ante la inminencia de las acciones desesperadas de quienes van rezagados en la final, pueden ocurrir quizás un estallido de violencia la noche del domingo 13, ¿sí o no? Esperamos que no. La quinta y última: ¿usted podría asegurar hoy que lo democrático se impone sobre lo mafioso, sí o no? Esperamos que lo democrático se imponga sobre lo mafioso, pero recordemos que ya vivimos 10 años de mafia. Muchísimas gracias, Carlos. Doctor, gracias por su permanente contribución cívica, jurídica y política a esclarecer el panorama de este Ecuador por más de una década, por lo menos en la parte mediática que a mí me corresponde. Y a ustedes, el documento con el cual la policía hoy demostró y denunció que a un domicilio de la Alborada, en Guayaquil, calles Avenida 5NE, Rodrigo y Casa Fernando y Quinto Callejón, se había procedido a allanar llamando a su propietaria o ocupante, María Gabriela Cedeño Molina, quien finalmente denunció que le había pedido un amigo de ella que conoce durante 22 años, a quien identificó como Fernando Franco Cucalón, guardar 3 o 4 cajones que finalmente fueron a retirar. Esos 3 o 4 cajones contenían 250 actas para suplir las de votantes, actas de escrutinio, el domingo, todas favorables a Luisa González. ¿Qué es lo nuevo aquí? Que por primera vez se recopila una prueba antes, cuando siempre se ha denunciado después y nunca se lo ha podido probar. Esto obliga a que el domingo ustedes estén más vigilantes, más atentos, más firmes, a que concurran llevando a sus mayores, como hemos dicho en el programa, ya sean sus nietos o sus hijos, en esa tarea, a que más de 1.800.000 ecuatorianos que pasamos de 65 años como yo, se decidan a votar, porque solo 35% lo hizo en la primera vuelta, ya que en función de su experiencia, su madurez, su veteranía, su tiempo de vida, comprenden mejor el drama que tan bien ha descrito aquí el doctor Ramiro García Falconi enfrente al Ecuador este domingo. Ténganlo pendiente, que nadie se rinda, se confíe o se detenga, ni siquiera hasta el domingo. Los resultados serán complejos, a partir de las 5 hay que defenderlos. Los que creen que va a ser apretado están equivocados, pero eso se demostrará solamente con el avance de las horas. María Clara. El día de mañana, como siempre, a las 22 horas, tendremos aquí el último programa previo a las elecciones del domingo, en el cual obviamente no se puede hacer proselitismo político, es decir, difundir propaganda o recomendar por quién votar, pero indudablemente sí opinar sobre el crucial dilema político que enfrenta el país, nuestro Ecuador. Así que por ahora, gracias por su gentil compañía, que pasen buenas noches.